Bueno, cuando vemos que un gigante de la industria colapsa de la noche a la mañana, creo que la tendencia natural es, pues, buscar el error obvio, ¿no? Claro, siempre queremos encontrar a un culpable. Exacto. Pensamos en, no sé, una burocracia aplastante o en ejecutivos que se quedaron atrapados en el pasado. O tal vez, digamos, pura arrogancia corporativa. O una planificación financiera desastrosa. Sí, porque la verdad es que es muy reconfortante pensar que esas enormes corporaciones quiebran porque alguien allá en la cima tomó decisiones terribles, decisiones completamente irracionales. Nos da una falsa sensación de seguridad, Totalmente. porque creemos que si simplemente evitamos esos errores tan evidentes, o sea, si ejecutamos las metodologías de gestión a la perfección, pues la empresa va a estar a salvo. Pero el análisis profundo de hoy desmantela por completo esa ilusión. Y me emociona mucho porque hoy vamos a desempacar un texto que es fundamental para entender la economía moderna. Un clásico absoluto. Así es, hablamos de El dilema del innovador, de Clayton Christensen. Y la premisa central de esto es una paradoja casi perturbadora. Sí, es un diagnóstico sumamente contraintuitivo. Porque las empresas más exitosas de la historia no caen por culpa de malas decisiones. Caen, y escuchen bien la ironía de esto, caen debido a sus buenas prácticas de gestión. Exacto. Las mismas acciones que se enseñan como el estándar de oro en cualquier escuela de negocios. O sea, escuchar atentamente a los mejores clientes, buscar sistemáticamente mayores márgenes de ganancia, invertir muchísimo en investigación y desarrollo, Todo lo que te dicen que tienes que hacer. todo eso. Y resulta que esas mismas prácticas son las que siembran las semillas de su propia destrucción. Es fascinante. Fíjate que lo que el texto demuestra es que los principios de buena gestión están optimizados para, digamos, entornos predecibles, entornos estables. Ajá. Pero cuando el entorno sufre una disrupción, los mecanismos exactos que crearon el éxito de la empresa se convierten en las armas literales de su ruina. Wow. Y lo más valioso de este análisis que vamos a hacer hoy no es solo diagnosticar esta extraña enfermedad corporativa, sino extraer la receta táctica. Porque el autor propone herramientas prácticas para sobrevivir, ¿verdad? Así es, una guía para no caer en la trampa. Pero a ver, espera. Me voy a poner un poco escéptico aquí porque tenemos que cuestionar esto a fondo. ¿Cómo es posible que escuchar al cliente que te genera millones de dólares sea una mala idea? Suena a herejía financiera, lo sé. Totalmente. Suena a que vas a quebrar mañana. Para entender este dilema, primero tenemos que aceptar que no todas las innovaciones tecnológicas son iguales. Esa es la frontera clave de todo el libro. El autor clasifica la innovación en dos categorías diametralmente opuestas. ¿Ok? Por un lado, tenemos las tecnologías de sostenimiento. Estas son, digamos, innovaciones diseñadas para mejorar el rendimiento de productos que ya existen. Basándose en lo que los clientes ya piden. Exactamente, basándose estrictamente en las métricas que los clientes principales ya valoran hoy en día. O sea, pensemos en, no sé, hacer que la batería de un teléfono celular dure 2 horas más o que un procesador de computadora sea un 20% más rápido. Sí, tal cual. Y fíjate que no tienen que ser mejoras pequeñas. Una tecnología de sostenimiento puede implicar un salto técnico radical. El objetivo final nunca cambia: hacer un producto mejor para los clientes más rentables del mercado actual. Para cobrarles más, básicamente. Claro, para que puedan pagar un precio superior. Y las empresas líderes casi siempre ganan estas batallas, porque pues toda su estructura está diseñada para asimilar esa complejidad. Pero luego está la otra categoría de la que habla el texto, las tecnologías disruptivas. Y aquí es donde el concepto rompe todos los esquemas, ¿no? Totalmente, porque según las fuentes, una innovación disruptiva, al menos en sus etapas iniciales, ofrece un rendimiento netamente peor. Peor. Sí, inferior, al menos según las métricas tradicionales de esa industria. O sea, ¿hacen algo de menor calidad? Exacto, pero a cambio ofrecen un conjunto de atributos completamente distinto que atrae a un mercado marginal o a uno totalmente nuevo. Ah, ya entiendo. Suelen ser tecnologías más baratas, más simples, más pequeñas o mucho más convenientes. Mira, la mejor manera de visualizar esto creo que es con una analogía. A ver, cuéntame. Imaginemos a un fabricante de automóviles de lujo que domina el mercado global, ¿ok? Sus ingenieros están gastando fortunas, perfeccionando la inyección de combustible de un motor inmenso y mejorando la aerodinámica para sus clientes millonarios. Eso sería pura tecnología de sostenimiento. Exacto.
Y mientras tanto, en un garaje, un inventor crea un monopatín eléctrico rústico. Es lento, es inestable, no tiene baúl y la batería le dura 10 minutos. Nada que ver con el auto de lujo. Nada. Entonces el fabricante de autos evalúa el monopatín y concluye, con toda la razón del mundo y con datos en la mano, dicen, mira, ninguno de nuestros clientes pagaría por esto. Y lo descartan. Y lo descartan porque, bajo las métricas de su industria, pues es un producto defectuoso. Pero resulta que el monopatín no era para el cliente millonario que viaja por la autopista. Era para el estudiante que necesita recorrer 5 cuadras desde la estación del metro hasta su universidad. Un mercado que el fabricante de autos ni siquiera sabía que existía. Exacto. Y con el tiempo, el monopatín evoluciona. Se vuelve más rápido, mucho más seguro y barato. De repente las ciudades cambian, el tráfico colapsa y hasta los ejecutivos de saco y corbata prefieren ir en un vehículo ligero. Me encanta esa analogía. Es que el fabricante de autos no colapsó porque alguien hiciera un motor mejor. Colapsó porque algo mucho más primitivo redefinió las reglas de la movilidad. Y fíjate que eso captura el mecanismo a la perfección. Y no es solo teoría. El libro utiliza la industria de los discos duros como el laboratorio perfecto para esto. Sí, donde todo pasa rapidísimo. En cámara rápida. Exacto. Es fascinante analizar ahí la transición de los discos duros gigantes de 14 pulgadas a los de 8 pulgadas. O sea, ¿físicamente más pequeños? Sí, las empresas que fabricaban los discos de 14 pulgadas eran verdaderos titanes de la ingeniería. Cuando la tecnología de 8 pulgadas apareció, ¿la evaluaron objetivamente? ¿Y cuál fue el problema? Pues que el disco de 8 pulgadas tenía muchísima menos capacidad de almacenamiento. Ah, claro. Y sus clientes, que eran los fabricantes de esas computadoras enormes de la época, necesitaban capacidad masiva. No querían un disco más pequeño si eso significaba perder espacio. ¿Así es? Entonces, aplicando una gestión impecable, los líderes de la industria escucharon a sus mejores clientes, archivaron los prototipos de 8 pulgadas y se enfocaron en meter más megabytes en los discos grandes. Fue una decisión completamente racional. Totalmente. El detalle es que los discos de 8 pulgadas encontraron un hogar en un mercado emergente, las minicomputadoras. Un mercado distinto. Un mercado pequeño, con márgenes de ganancia mucho más bajos, pero que valoraba el tamaño físico por encima de la capacidad total. Espera, aquí tengo que interrumpirte porque quiero jugar al abogado del diablo otra vez. ¿Adelante? Si yo soy el director de esa empresa de discos de 14 pulgadas y veo que hay un mercadito nuevo para las minicomputadoras, ¿por qué no simplemente abro una división, pongo a unos cuantos ingenieros a fabricar discos de 8 pulgadas y domino ambos mercados? Suena facilísimo, ¿no? Suena como la decisión lógica. ¿Qué mecanismo invisible se los impide? Ese mecanismo invisible se llama dependencia de recursos. Y es quizá el concepto más letal de todo el libro. A ver, explícame eso. Un gerente medio tiene que decidir entre financiar el proyecto A, que es un disco de 14 pulgadas de nueva generación que además fue solicitado específicamente por IBM, que seguro garantiza millones en ganancias. 50 millones en ganancias seguras, digamos. O financiar el proyecto B, que es el disco de 8 pulgadas para un mercado naciente que, con suerte, quizá genere 2 millones en ganancias. Y con márgenes ínfimos, supongo. Ínfimos. Entonces, ¿qué pasa? Que el gerente que apruebe el proyecto B es despedido esa misma tarde. Inevitablemente. Las corporaciones tienen un sistema inmunológico diseñado para aniquilar sistemáticamente cualquier iniciativa que no satisfaga los imperativos financieros de crecimiento. Claro, lo que exigen los accionistas. Sí, no es falta de visión, es simplemente la arquitectura de incentivos de la empresa operando exactamente como fue diseñada. Además, hay una ley matemática aplastante que el texto detalla y que hace que esta trampa sea inevitable. La física del crecimiento corporativo. Sí, los números no mienten. Pensemos en una empresa pequeña que factura $40 millones al año. Necesita encontrar apenas 8 millones en nuevos ingresos para mantener un crecimiento del 20%. Wow. Y 8 millones se pueden encontrar fácilmente en un mercado nuevo y primitivo. Exacto. Pero el drama comienza cuando esa misma empresa tiene un éxito fenomenal, hace todo bien, y crece hasta convertirse en un monstruo que factura $4,000 millones. Ahí cambian las reglas. Ahora,
Para mantener ese mismo 20% que te exigen los mercados financieros, necesitas encontrar $800 millones en nuevos ingresos cada año. Y buscar un mercado de 800 millones no es lo mismo que buscar uno de 8. Es un abismo de diferencia. Es una imposibilidad matemática. Un mercado que hoy vale 50 millones de dólares simplemente no justifica el tiempo y el capital de una corporación que necesita 800 millones. Así que el gigante ignora el mercado emergente porque es la única decisión lógica. Le ceden el terreno por completo a los nuevos competidores, a las startups. Y estas empresas nuevas, que sí hacen fiesta con ingresos de los millones de dólares, se atrincheran ahí, mejoran la tecnología poco a poco. Lo cual nos lleva a otro concepto fascinante de las fuentes: la dinámica de sobrepasar el mercado, o el famoso overshooting. Uy, este concepto me voló la cabeza. Es buenísimo. El overshooting ocurre porque el progreso tecnológico en los laboratorios casi siempre avanza más rápido que la demanda real de los clientes. O sea, te dan más de lo que pides. Sí, en esa guerra por ganarle a la competencia, las empresas añaden funciones, potencia y complejidad a lo loco. Llega un punto en que le están dando al cliente promedio mucho más rendimiento del que realmente puede usar. Pensemos en el software para escribir textos, por ejemplo. En los 80s, los usuarios solo querían algo que no borrara el documento por error, ¿verdad? Y poder poner el texto en cursiva o negrita. Hoy en día, esas herramientas tienen diseño gráfico avanzado, integraciones de bases de datos, macros rarísimas. Pero la inmensa mayoría de nosotros las seguimos usando solo para redactar informes básicos. Han sobrepasado tus necesidades como usuario promedio. Totalmente. Y ese exceso de rendimiento crea un vacío inmenso en la base del mercado. Cuando el producto líder se vuelve tan complejo y tan caro, deja la puerta abierta para que entre una tecnología disruptiva. Una más sencilla. Inicialmente, el producto disruptivo apenas cumple con lo básico. Pero como es infinitamente más barato y fácil de usar, captura a los usuarios que se sienten abrumados por el producto caro. Y luego mejoran, y se comen al gigante. Esto explica la caída de industrias enteras. Y fíjate que el texto no se queda solo en discos duros de los años 80. No, nos trae a la era moderna. Ofrece una tabla de disrupciones más recientes que demuestra que esto es una ley universal. Analicemos un par de estos ejemplos, empezando por el cambio de la película fotográfica tradicional a la fotografía digital. Ese caso es magistral. Es perfecto para ver cómo se redefine la competencia. La tecnología de película tradicional estaba, digamos, extremadamente madura. Tenían la química perfecta. Sí, una resolución impecable, profundidad de color insuperable. Eran innovaciones de sostenimiento brillantes por parte de las marcas líderes. Y cuando surgió la primera cámara digital, la calidad de imagen era objetivamente terrible. Unos cuantos píxeles borrosos. Si un directivo le presentaba esa primera cámara digital al mejor cliente de la empresa, no sé, a un fotógrafo profesional de bodas, La respuesta habría sido letal. El profesional diría que jamás arriesgaría el evento usando algo con tan baja resolución. y el directivo habría concluido, erróneamente, que el mercado no quería la tecnología digital. Pero es que la fotografía digital no pretendía competir en resolución absoluta, al menos no al principio. Exacto. Cambió la métrica de valor hacia la conveniencia pura. El mercado inicial no eran los profesionales, eran personas normales que valoraban poder ver la foto instantáneamente en la pantalla. No tener que pagar para revelar un rollo entero y descubrir que saliste con los ojos cerrados. Cierto. Y poder compartirla por Internet. Atendió a un cliente diferente con necesidades diferentes. Y como dice la teoría, la curva de mejora de los sensores digitales fue geométrica. En menos de una década, la calidad digital fue suficientemente buena para el público general. Y luego para los profesionales. Y ¡boom! Colapsó el imperio de la película química. Y el segundo ejemplo del libro es incluso más revelador, porque habla de modelos de negocio, no solo de tecnología. Hablamos de la venta minorista tradicional frente a las tiendas de descuento. El caso de Sears es absolutamente escalofriante. Sears es el epítome del dilema. En los años 60, Sears era un leviatán intocable. Dominaban todo, tenían revistas de negocios dedicándoles portadas por su gestión organizativa perfecta. Eran el modelo a seguir en todo el mundo. Y el giro macabro de esta historia es que estaban recibiendo todos estos premios de excelencia exactamente al mismo tiempo que ignoraban el surgimiento de competidores como Walmart o Target. Pero,
¿Por qué una empresa con tantos recursos simplemente dejó que los minoristas de descuento se quedaran con el mercado? ¿Por qué no bajaron los precios y ya? Porque no es un problema de voluntad, es un problema de lo que el texto llama la red de valor. La Value Network. Ajá. Sí, una red de valor es todo el ecosistema de la empresa. Su estructura de costos, sus proveedores, sus métricas. El modelo de Sears requería enormes tiendas en ubicaciones caras y, sobre todo, ejércitos de vendedores expertos asesorando a la gente. Claro, si tienes a un experto en carpintería explicándole a un cliente durante media hora qué taladro comprar, necesitas cobrar bastante caro ese taladro. Exacto. Necesitaban márgenes de ganancia altísimos para pagar esos sueldos. Y las tiendas de descuento irrumpieron con una red de valor alienígena, digamos. Eliminaron el servicio al cliente por completo. Pusieron los productos en estantes de metal feos dentro de bodegas baratas en las afueras de la ciudad. Y esto les permitió operar con márgenes del 10 o 15%, enfocándose obsesivamente en el volumen. Vender masivamente y muy rápido. Y mira, Sears no podía simplemente bajar los precios para competir. Si operaban con esos márgenes tan bajos, su inmensa estructura de costos fijos los habría llevado a la bancarrota en un par de meses. Estaban prisioneros de su propia red de valor exitosa. Y mientras Sears miraba con desdén la baja calidad del servicio de las bodegas, asumiendo que su cliente de clase media jamás iría ahí, Los minoristas de descuento mejoraron. Agregaron marcas reconocidas, limpiaron los pasillos y eventualmente asfixiaron a Sears. es un mecanismo idéntico al que vemos hoy con el comercio electrónico contra las tiendas físicas. Redes de valor incompatibles. Bien, llegados a este punto, la gravedad de la situación está clarísima. Si los reportes financieros se ven increíbles justo antes de colapsar, ¿cómo se da cuenta un emprendedor o un gerente de que está cayendo en la trampa? Vamos a lo práctico. El texto nos da un checklist, una especie de detector temprano en 3 pasos. A ver, ¿cuál es el primer síntoma? El primero es observar el uso del producto. O sea, la mejora técnica de tu producto está superando la capacidad del usuario para absorberla. Si los clientes ya no quieren pagar más por la versión nueva, porque la vieja funciona bien. Exactamente. Si pasa eso, estás sobrepasando el mercado. Estás en zona de peligro. Tiene sentido. ¿Y el segundo síntoma? El segundo requiere mirar hacia abajo, no hacia la competencia directa. ¿Hay alguna alternativa incipiente que sea objetivamente peor, pero más barata, pequeña o conveniente? Que se esté adoptando en mercados que consideramos insignificantes. Así es. No te obsesiones solo con tu competencia de gama alta. Y el tercer síntoma ocurre dentro de la propia empresa, ¿no? Es la confirmación final. Presta atención a las reuniones de presupuesto. Si alguien propone responder a esa nueva tecnología y le dicen que no porque los márgenes son muy bajos o los clientes no lo piden, La trampa se ha cerrado. sí, la dependencia de recursos bloqueando la supervivencia. Es aterrador porque esos son los argumentos de un gerente responsable. Pero bueno, digamos que el radar funciona. Detectamos la amenaza a tiempo. El instinto sería convocar al mejor equipo, darles un presupuesto enorme y decirles aplasten al nuevo competidor. Sería catastrófico. Basándonos en la teoría de la red de valor, eso es como intentar instalar el motor de un avión comercial en un auto compacto. La estructura lo va a rechazar. Entonces, ¿qué hacemos? El libro plantea una matriz de decisiones, ¿verdad? Sí, una matriz rigurosa. Si el desafío es una innovación de sostenimiento, por compleja que sea, debes mantenerla dentro de tu organización principal. Tus canales de venta actuales la pueden absorber. Pero si nos enfrentamos a una innovación disruptiva, la matriz dicta cirugía mayor. Tienes que separarla físicamente. Y financieramente, debes crear una unidad de negocio independiente o comprar una startup pequeña y mantenerla aislada. Para que se entusiasmen con ganancias pequeñas. Exacto. El libro tiene casos históricos de esto. El contraste entre Allen Bradley y Control Data Corporation es buenísimo. Allen Bradley era el rey de los controles electromecánicos para fábricas. Equipos gigantes, ruidosos. Y estaban en Milwaukee. Sí, y cuando surgieron los controles electrónicos más pequeños, no forzaron a la estructura de Milwaukee a hacer la transición. Fue una decisión brillante. Porque sabían que los vendedores de Milwaukee jamás impulsarían esos controles chiquitos y baratos. ¿Qué hicieron? Compraron una pequeña empresa en Michigan y la dejaron allá, lejos. Con el tiempo, esa división electrónica creció y terminó canibalizando el negocio original. Sobrevivieron porque tuvieron la audacia de crear y proteger a la entidad destinada a destruir su propio producto. Así de fuerte.
Y por otro lado, vemos el caso de Control Data Corporation. Cuando decidieron entrar al mercado de discos duros pequeños, enviaron a los ingenieros a Oklahoma City. Porque en su sede central, un proyecto de $2 millones no le importaba a nadie. El mandato fue claro. Necesitamos una organización que pueda celebrar un pedido de $50,000. Y funcionó perfecto. Bien, aislamos al equipo. Ahora, ¿cómo operan en el día a día? Porque las técnicas tradicionales de investigación de mercado no funcionan aquí. Si contrato a una consultora para predecir un mercado que no existe, estoy quemando dinero. Como dice el libro, los mercados que no existen no se pueden analizar. Así que el plan para los próximos 30 días es pura experimentación empírica. Fracasar temprano y barato. Ese es el lema. El objetivo de tus prototipos no es conquistar el mercado, es salir al mundo real a descubrir cuál es el mercado. Lanzas algo imperfecto, ves quién lo usa, corriges y vuelves a intentar. El ensayo y error económico es la única brújula viable aquí. Y la contundencia de todo esto se resume en unos números brutales que da Christensen. De todas las empresas que entraron en mercados emergentes con tecnologías disruptivas. Los pioneros. Exacto, el 37% logró alcanzar $100 millones en ventas y en conjunto generaron $62 mil millones. Es una locura. Y fíjate en el otro grupo. Las empresas que siguieron las reglas tradicionales de buena gestión, las que esperaron a que el mercado fuera claro y seguro. ¿Qué pasó con ellas? Su tasa de éxito fue apenas del 6% y solo generaron $3,000 millones. De 62 mil millones a 3 mil millones. Evitar el riesgo ignorando un mercado temprano es el mayor riesgo financiero que puedes tomar. El ecosistema penaliza la cautela con la extinción. Lo cual nos deja con una provocación profunda para quienes nos escuchan. Si la teoría demuestra que el fracaso inicial, mediante experimentos baratos, es un paso inevitable hacia el éxito, la pregunta no es qué tecnología usar. ¿Cuál es la pregunta entonces? ¿Está la cultura de tu empresa diseñada para castigar el error y despedir al que fracasa? ¿O está estructurada para capitalizar ese fracaso, hacerlo barato y convertirlo en aprendizaje? Una reflexión que pone en jaque todo lo que creemos saber sobre el éxito empresarial. Así que ya lo saben, a veces las buenas prácticas son solo la orquesta sonando mientras el barco se hunde en las aguas de la disrupción. Hasta la próxima.